Bienvenidos a la Iglesia Integral de Restauración. Oramos para que este mensaje edifique tu vida y te ayude a alcanzar tu propósito en Dios. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, visita nuestra página soyintegral.org. Acompáñame a la palabra que, como decía la misionera, es la que transforma nuestras vidas. Dice la palabra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 21. Mateo dice esto en la palabra. Y es una frase que hemos escuchado, pero que no hemos analizado en profundidad. Dice Mateo capítulo 6, versículo 21 de la siguiente manera: donde está tu tesoro, allí está ¿qué? Tu corazón. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. La pregunta que habría que decir o hacer en este momento es: ¿dónde está tu corazón? Y entonces sabremos dónde está tu ¿qué? Tu tesoro. Usted sí sabe que la palabra en esta serie tan poderosa, en una serie de libertad financiera, usted debe saber que la palabra del Señor hace referencia más de 2500 veces a las finanzas. Habla el Señor más de las finanzas que de la fe. La pregunta es: ¿por qué el Señor Jesús le interesa tanto hablar de las finanzas, del dinero, de la administración, de las riquezas y del tesoro? Y la respuesta es muy fácil: porque todos estamos relacionados ¿con qué? Con el dinero. ¿Cuántos aquí necesitamos el dinero? ¿Cuántos? Yo estoy hablando con la gente. Usted no va a la tienda y usted no le dice: me hace un favor, me regala media libra de chunchullo. ¿A cuántos les gusta el chunchullo frito? Padre poderoso, uy, gloria a Dios, aleluya, ¿sí? Usted no lo va y sonríe. Mi mamá un día me dijo que mi sonrisa valía mucho dinero, y es verdad, ¿sí? Y entonces un día fui a comprar una carne y le sonreí al Señor, ¿sí? Y esperaba que Él me dijera que no tenía que pagarle, ¿no? ¿Sí? Y necesitamos el dinero para todo, porque el problema no es el dinero. El problema es el ¿qué? El corazón del hombre. El problema no es ¿qué? El dinero. El problema ¿qué es? El corazón. Y el Señor, como el mayor de los pedagogos, como el mejor de los maestros, sabía que debía tocar un tema que nos involucrara a todos. Por eso habla más del dinero, porque sabe que es una herramienta pedagógica para que sus hijos lleguen al reino de los cielos. Amén. Entonces hoy vamos a estar analizando 3 principios de los muchos que hay. 3 principios para la bendición financiera, que usted debe anotarlos, porque créame, va a cambiar su vida. Porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Escúcheme muy bien esto, lo explicaba en otro lugar. Vivimos tiempos difíciles donde las cosas materiales han querido imponerse sobre las cosas espirituales. Escúcheme muy bien. Estamos viviendo tiempos donde las cosas materiales se han querido sobreponer sobre las cosas ¿qué? Espirituales. Y hay una diferencia grandísima entre lo material y entre lo espiritual, aun cuando su relación sea directa, porque todo lo material está ligado a lo espiritual. Pero en el significado bíblico tiene un abismo de distancia un concepto con el otro. En esta imposición de lo material sobre lo espiritual, donde para muchos la fe y las bendiciones se han convertido en cuestiones económicas, y hemos llegado al punto crítico, explicaba el día martes, de medir el amor y la bendición de Dios por la cantidad de cosas materiales. Ojo con esto. Hemos querido medir el amor y la bendición de Dios por las cosas materiales o la cantidad de dinero que haya en nuestros bancos o en nuestros bolsillos. Y hemos caído en extrañas teologías de la superprosperidad. Y hemos caído en el engaño de Satanás, con el cual quiso envolver a nuestro Señor Jesucristo cuando lo tentó en el desierto. Y le ofreció riquezas, y le ofreció bienes, y le ofreció placeres, cosas corruptibles que las daña el óxido, el hollín,
Pero nosotros que somos espirituales debemos buscar las cosas ¿qué? Espirituales. Y eso nos lo enseña el Señor. Hemos caído en extrañas teologías donde la bendición más grande es tener dinero por montones. Teologías que se ven en los canales de televisión cristianos, donde con una llamada y 200,000 pesos puedes resolver tus problemas. Si fuera así de fácil, ya no habrían problemas en el mundo. Duro, ¿no? ¿Está conmigo, iglesia? Donde la señal bíblica que en los postreros días, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, se levantarán muchos comerciantes de la fe. Y es más evidente que nunca en estos tiempos ver cómo muchos están comerciando con la palabra del Señor. Todo lo anterior ha generado, iglesia, dos síntomas que he podido analizar en estos últimos tiempos, que ha venido a hacer mella en la iglesia del siglo XXI. Entre ellos, ver a Dios como el genio de la lámpara de Aladino. ¿Alguna vio a Aladino? Ya los más viejitos como yo, Aladino, ¿no? Sí, que frotaba una lámpara y salía ¿qué? Un genio. Y le decía: dime qué quieres y te lo concederé. Y muchos en la iglesia de hoy hemos querido a ver a Dios como una lámpara de Aladino, donde yo voy a Dios y le digo: quiero un carro, quiero una casa, quiero ser rico. Y Dios tiene que decir: sí, como tú digas. Esa es una de las características que ha pasado en el pueblo del Señor y que es evidente. Pero el otro extremo o el otro síntoma es dudar del poder de Dios para darme en abundancia. ¿Cuántos sabemos que Dios puede darme en abundancia? Uy, 2 o 3. ¿Cuántos creemos que Dios puede darnos en abundancia? Amén. Pero el diablo es astuto y ha implementado una teología falsa para hacernos perder un principio de bendición: que nuestro Dios conoce nuestras necesidades y Él suplirá todas las que tengamos. ¿Alguien dice amén? Bajo su voluntad. Bajo su voluntad. Y cuando venimos tenemos que tener cuidado de no caer en los extremos de la superprosperidad, pero tampoco caer en el extremo de que Dios no puede darme en abundancia. Porque empieza a haber una falta de fe que mata tus finanzas y tu vida financiera. Cuando tú ves tus finanzas, tú las cenas y dices: no hay Dios, yo olvido de mí. Pero cuando ves mucho, también te olvidas del Señor. Entonces el proverbio se hace real: Señor, no me des tanto que me aparte de ti, ni tampoco que reniegue de tu nombre. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Cuántos queremos lo necesario? Amén. Yo quiero lo necesario. Eso dice la palabra. Los dos síntomas son extremos de los cuales debemos cuidarnos siempre como hijos de Dios y como iglesia. Debemos comprender entonces que Dios no se mueve según mis deseos y que en su infinita soberanía, puede bendecirme de maneras increíbles y poderosas cuando le doy, ojo con el cuando le doy el pleno control de todas las áreas de mi vida, sobre todo el de mi vida financiera. Dile que está a tu lado: dale poder a Dios en tu vida financiera. Hoy Dios me envía, escúcheme muy bien, Dios me envía con un mensaje claro para tu vida, pero depende de ti apoderarte y aplicarlo. Pero puedo decirte con plena certeza que si pones estos 3 principios en funcionamiento, vas a ver la gloria de Dios en tus finanzas. ¿Alguien dice amén a eso? Si los pones en práctica. Decía alguien que la práctica es la unión de la teología, es la esencia de la teología. No solo es extender la Biblia, sino comprenderla. Escriba muy bien el primer principio para la bendición financiera: cuando lo haces sin Dios, fracasas. Dígale que está a tu lado: sin Dios no hay nada. Sin Dios no hay nada. Pero mírenlo y mírenlo serio. Dígale: sin Dios no hay nada.
porque apartados de Él, ¿qué? Nada podemos hacer. Mateo capítulo 6 versículo 33 nos habla y nos cuenta lo siguiente. En Mateo capítulo 6 versículo 33. ¿Lo tenemos? Bueno, gloria a Dios. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien ya lo tiene? Mateo 6:36. ¿Qué dice? Ya está ahí, ya está ahí. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que ¿qué? Leámoslo detenidamente. Busquen el reino de Dios por encima de ¿qué? De todo lo demás. Y lleven una vida ¿qué? Justa. Y Él, Dios, les dará todo lo que ¿qué? Les dará algunas cosas. ¿Les dará qué? Todo. Pero para que Dios nos dé todo, debemos primero ¿qué? Buscarlo por sobre todas ¿qué? Las cosas. La Reina Valera dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán ¿qué? Añadidas. Y es una promesa del Señor para que hoy alguien la tome, la subraye en su Biblia y deje de preocuparse y poner su corazón en otros tesoros y empezar a colocar el corazón en las cosas espirituales, para que las cosas espirituales gobiernen las materiales y sus finanzas vean la gloria del Señor el día de hoy. Amén, iglesia. La gloria es para Él. Escúcheme muy bien. Cuando yo comienzo a administrar las finanzas conforme a la palabra del Señor, mis finanzas verán la intervención de Dios. Pero todo empieza bajo el orden de Él, no bajo el mío. Y me acuerdo un predicador o un pastor que me dijo lo siguiente, y no quiero que me malinterprete. Estoy equivocado, me perdona, pastor. Pero un día un hombre me dijo: yo primero tengo que conseguir lo mío. Primero tengo que conseguir mi apartamento. Primero voy a conseguirme 2 carros y montar un negocio. Y voy a montar una empresa. Entonces, después de haber hecho todo eso, seguiría a Jesús. ¿Yo sabe qué le diría a ese hombre? No has comprendido que primero tienes que seguir a Jesús, y si lo sigues y buscas su reino, Él te dará el apartamento, los carros, lo que tú necesites conforme a su voluntad. Amén, iglesia. Las cosas son distintas. Dios está buscando una generación, escúcheme muy bien esto, levante su mano. Dios está buscando una generación que empiece a entender el orden de la palabra. Buscaremos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo le será añadido. ¿Alguien dice amén a eso? Gracias, Jesús, gracias, Dios. Tú añadirás todas las cosas. Una de las primeras dificultades en nuestras finanzas es la ausencia de Dios en esta área. La falta de sabiduría en el momento de administrar lo que Dios ha puesto en nuestras manos nos lleva a cometer muchos errores. La cuestión no es que no hayas tenido, la cuestión es que malgastaste lo que Dios te dio. Amén. Hay una gran diferencia. Señor, es que tú no me has dado. Señor, es que no me diste. Señor, es que no tengo. Y el Señor te dirá: y lo que te di lo malgastaste. Y si no pudiste con lo que te di, ¿cómo vas a pedirme más? Si no fuiste fiel en lo poco, ¿no serás fiel qué? En lo mucho. Y ya entraremos a un segundo principio. Pero el gran problema que tienen los colombianos, los latinos y el mundo entero es la ausencia de Dios en su área financiera. La falta de sabiduría de escuchar a Dios para hacer o no un negocio. Y actuamos conforme al corazón. Pero Jeremías en el capítulo 17 versículo 9 dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿El corazón es qué? Engañoso. Pregúntate por un momento: ¿quién está guiando tus finanzas? ¿Quién?
¿Quién guía tus finanzas? ¿Tú? ¿Tus pasiones? ¿Tus pensamientos? ¿Tu criterio? ¿O Dios a través del Espíritu Santo? ¿Quién? Porque déjeme decirle que si Dios no está en su vida financiera, usted va a fracasar. Usted y yo fracasaremos si no le decimos a Dios: entra a mi área financiera y ayúdame. Ya te di mi área sexual, mi área familiar, ya te di mi área laboral. Señor, haz lo que quieras ahí. Pero en el área financiera, Señor, yo soy el que gobierna. Ya te entregué mis sentimientos, mis emociones, pero en mi área financiera, las emociones y sentimientos los controlo yo. Porque yo soy el que trabajo, yo soy el que la sudo, yo soy el que me mato. La pregunta es: ¿quién te da la fuerza para trabajar? ¿De quién viene la fuerza? De Dios. Es decir, que lo que tienes en tus manos no es producto de tu esfuerzo, sino de la bendición ¿de quién? De Dios. Todo fue creado por Él. ¿Y qué? Para Él. Para Él. ¿Está conmigo, iglesia? Cuando busco primero el reino de Dios y las cosas de Dios, las cosas espirituales, dice la palabra, entonces lo espiritual gobernará. La palabra gobernar es tener poder, autoridad, control, dominio, soberanía sobre una cosa o sobre alguien. Cuando lo espiritual, como dice Mateo, cuando lo espiritual es primero, lo espiritual gobernará sobre lo material, sobre lo financiero. Y entonces lo material tendrá que obedecer a lo espiritual. Pero hemos querido que lo material defina lo espiritual. Entonces, si están bien mis finanzas, diezmo y ofrendo. Entonces, si me fue bien, soy cumplido con el Señor. Pero si no tengo, yo no diezmo, yo no ofrendo. Porque es que tú me diste poco. Es culpa tuya, Señor. Cuando eres fiel en lo poco, Dios te pondrá ¿qué? En lo mucho. En lo mucho. Yo te propongo correr hoy a Dios, cerrar tu puerta en el aposento y arrepentirte, y empezar a decirle: Señor, involúcrate en mis finanzas, porque si lo hago solo voy a fracasar. Incline su rostro por un momento y dígale: Señor Jesús, dile: Señor Jesús, te invito a que hagas parte, dile, de mi vida financiera. He tomado malas decisiones, he hecho malos negocios, he invertido mal mi dinero, he malgastado los recursos, no fui sabio al utilizarlos. Díselo. Estamos arrepintiéndonos. Tómelo muy en serio. Incline su rostro. Espíritu Santo, Espíritu Santo, dile: me arrepiento del mal manejo de lo que tú me diste para administrar, porque todo es tuyo. Solo soy un administrador, pero he sido mal administrador. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Un segundo punto muy rápido, principio. El primero, ¿cuál era? Si lo hago solo, ¿voy a qué? A fracasar. Pero un segundo principio de la bendición financiera es ser fiel en lo poco, porque si somos fieles en lo poco, Él puede darnos mucho. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien quiere lo mucho? Levante la mano, el que nos gusta tener mucho. Amén. Todos quisiéramos tener más. ¿Cuántos quisiéramos que en nuestro bolsillo, hoy no tengo nada, ¿cierto? ¿Cuántos quisiéramos que en nuestro bolsillo hubiera más? ¿Cuántos quisiéramos que en nuestras alacenas hubiera más? Uy, tan poquitos. Muy poca fe, Señor. ¿Cuántos quisiéramos que nuestros hijos no tuvieran de ninguna escasez? ¿Cuántos? ¿Cuántos quisiéramos trabajar independientemente? Amén. Entonces sea fiel en lo poco. Uy, gloria a Dios por ese amén. Hay que ser fieles en lo poco. Amén, iglesia.
Hay que ser fieles en lo poco. Lucas capítulo 21 habla de una historia de una viuda. Y dice la palabra de Dios: mientras Jesús estaba en el templo, ¿dónde estaba Jesús? En el templo, como hoy, ¿cierto? Observó a los ricos que depositaban sus ofrendas. Es decir, que la ofrenda es un principio bíblico desde los tiempos y antes de los tiempos ¿de quién? De Jesús. Jesús estaba en el templo y en el templo estaban ofrendando. Para que no digan que la iglesia cristiana evangélica se inventó los diezmos y las ofrendas. Lo está diciendo ¿quién? La palabra del Señor. Nosotros no damos limosnas porque no tenemos un Dios limosnero. Tenemos un Dios que es el dueño del oro y de la plata, rico para dar en abundancia y para bendecirnos. Apláudalo bien fuerte. Y dice que observó a los ricos depositar sus ofrendas en la caja de las ofrendas. Luego pasó una viuda pobre. Es decir, que la ley de la ofrenda, el principio de ofrendar, es para ricos, para pobres, para todos los hijos de Dios. Y dice que pasó una viuda. Tengan en cuenta esto. ¿Era una qué? Una viuda, no tenía esposo. Y en este tiempo quedarse sin marido era desastroso. Era condena de muerte. Era arriesgarse a que sus hijos cogieran camino y ella quería que quedar sola, desamparada. Era vista como una mujer que no merecía, que había sido maldecida porque había sido viuda. Pero la palabra dice que Él es el esposo de las viudas. Amén, amén. Luego pasó esta viuda pobre, hace el énfasis en su condición económica, y echó 2 monedas pequeñas. Les digo la verdad, dijo Jesús. ¿Quién dijo? Jesús. Esta viuda pobre ha dado más que todos los demás. ¿Por qué? Digamos. Pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio ¿qué? Todo lo que tenía, porque ella sabía que su vida, que sus finanzas, que la comida, que el vestido, que la vivienda no dependían de 2 monedas, dependían del poder del Dios que estaba adorando, y que Dios se encargaría de ella como se encargará de nosotros. ¿Alguien dice amén a eso? Dios se va a encargar de nosotros cuando seamos fieles, cuando seamos obedientes a la palabra del Señor. Nosotros diríamos hoy: ¿cómo vamos a ofrendar si no tenemos? ¿Cómo? No, yo voy a esperar hasta que tenga y voy a dar a la iglesia. Me acuerdo que, como soy tan lindo, Dios no me dio dinero, pero me dio mucha belleza, ¿cierto? Sí, sí, sí. Mi esposa se casó creyendo que tenía plata y desafortunadamente no. Sí, pero se conformó con un hombre tan lindo como yo. Dios, yo sé. Sí. Sí, no me dio un ojo, pero bueno. Y entonces me acuerdo que estaba yo, entré a la universidad y vine a la iglesia, y mi problema y mi argumento más grande contra la iglesia evangélica eran los diezmos y las ofrendas. Porque el diezmo y la ofrenda se lo roba el pastor. Porque cuando yo doy, el pastor se va con su familia de vacaciones. El diablo ha engañado a la gente allá afuera con mentiras, porque él es el padre de ¿qué? De mentiras. Ustedes no saben, pero aquí se trabaja fuerte entre semana, y el obrero es digno ¿de qué? De su salario. De su salario. Y me acuerdo que yo tenía ese problema, y mi pastor me dijo, empezó a irme mal, no tenía dinero, y el pastor me enseñó el principio, no la ley, el principio de ofrendar y diezmar. Y créame que me costó, porque mi esposa lo tenía, porque ella es cristiana desde los 13 años. Yo soy cristiano desde los 20, fui crispeto, ¿cierto? Medio tibio, así medio tibiecito. Venía a la iglesia, iba a la parranda, lo que sea, ¿cierto? Medio crispeto, medio cristiano, ¿sí? A los 22 realmente tuve un encuentro con el Señor. Y mi esposa me decía: amor,
ella llegaba de su trabajo y yo le veía que le daban su sueldo, y lo primero que me decía: esto es para el Señor. Y yo la miraba. ¿Para cuál Señor? Yo, mi amor, ¿cierto? Me va a comprar algo, Dios mío, gracias. ¿Sí? No, esto no es para ti, esto es para mi Señor, Dios, la iglesia. Ojo con esto, eso es infidencias pastorales, no, amor, no me vas a regañar, ¿no? Sí. ¿Tanto? Da más poquito. No des tanto que necesitamos. Con eso podemos ir a comernos una hamburguesa de 5,000 allá arriba. No, amor, yo soy fiel con el Señor porque Él ha sido fiel conmigo. Y cuando yo decidí seguir a esta chiquitica, ¿cierto? Y poderosa, ¿sí? Le dije: ahora tu Dios será mi Dios, y ahora diezmaré y ofrendaré, porque puedo ver integridad en lo que dices. Desde el momento en que empecé a diezmar y ofrendar, vive Jehová, no me ha hecho falta de nada, sobre todo el gozo, porque puede faltar la comida, puede no haber para los recibos, pero mi contentamiento no viene de las cosas materiales. Mi contentamiento viene de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz admirable, y seré fiel a Dios hasta la muerte, porque Él ha sido fiel conmigo. ¿Alguien tiene un Dios fiel esta mañana? ¿Alguien tiene un Dios fiel esta mañana? Y lo más increíble de nuestro Dios es que dice en su palabra: aun cuando tú y yo seamos infieles, Él siempre permanecerá ¿qué? Fiel. Es increíble. Solo pensarlo me quebranta, porque aunque yo sea infiel, ojo con esto, Él siempre permanece ¿qué? Fiel. Siempre permanece fiel. Aun cuando tú y yo le hayamos robado a Dios lo que es de Él, Él sigue proveyendo para nuestras necesidades, porque Él es un Padre que no nos abandona. Amén. El tiempo es muy corto, Padre. Una de las circunstancias que empeora nuestra condición financiera es la infidelidad de nosotros hacia Dios y su obra. Queremos ser bendecidos y prosperados, pero la pregunta es: ¿para qué deseas tantas riquezas? ¿Deseas riquezas? O desear las riquezas no es pecado. Escúcheme muy bien. Desear ser rico no es pecado. El pecado es cuando deseo más a las riquezas que al Dios de las riquezas. Amén, iglesia. Desear ser rico no está mal. ¿Cuántos queremos ser ricos? ¿Cuántos ya somos millonarios con Jesús? ¿Cuántos tenemos nuestros tesoros en el cielo? Yo y yo tenemos una morada donde hay calles de cristal, donde hay calles de oro y mar de cristal. Eso no se ve aquí con el que... No, eso no se ve, allá arriba se ve. El problema no es querer ser rico. David no fue rico. ¿Acaso Salomón no fue rico? ¿Acaso la palabra de Dios dice que no ha habido ningún hombre más rico que el rey Salomón, que construyó una casa del Señor con paredes de oro, de gemas, de madera, de roble, que era costosísima, traída desde las lejanías? Dios quiere bendecirnos. La pregunta es: ¿qué pasa si te bendice? Y me acuerdo la historia de mi pastor Héctor, la que cuenta siempre, del carro, del hermanito que pedía: Señor, dame un carro. Pastor, venga, oremos por un carro, porque es que cuando Dios me dé un carro, yo voy a llevar a los enfermos, yo voy a llevarlo a usted, pastor, después de que sale cansado de 2 servicios, y mi pastor, que no tiene carro, le toca coger zip. Así, aquí el pastor no tiene carro. ¿Le toca coger qué? Zip. ¿A cuánto nos toca coger zip? Amén, ¿cierto? Otros caminamos en Dodge, ¿cierto? En Dodge, ¿sí? ¿Sí? Pero cuando nosotros no comprendemos que necesitamos buscar a Dios de las riquezas, no a las riquezas, entonces Dios bendecirá financieramente a sus hijos. Y mi pastor contaba esa historia del carro. Y el hermanito del carro, ¿cierto? El hermanito del carro, Dios le hizo el milagro y le dio el ¿qué?
El carro. Y un tiempo el pastor no volvió a ver al hermano del carro, y entonces decidió llamarlo. Hey, mi hermanito, mi hijo mío, ¿dónde estás? No te he visto en la iglesia. Discúlpeme, pastor, pero es que fue tanta la bendición que el domingo es el único día que me queda para limpiar el carro. Es decir, que lo material empezó a gobernar lo espiritual. A veces Dios no nos va a dar más porque no sabemos manejar más. Pesado. Porque somos infieles con Él, porque lo hemos robado, porque pensamos en nosotros, porque solo queremos estar bien nosotros y los misioneros y los servicios de la iglesia y el agua que gastamos y la luz que consumimos y las necesidades y los mercados que se regalan y las visitas a los enfermos. Debemos pensar más en ser fieles, y cuando somos fieles Él nos pondrá ¿dónde? En lo mucho. Por mucho tiempo le pedí, y eso lo aprendí de mi hermano Héctor en un libro que leyó. Por mucho tiempo le pedí a Dios que me diera más para dar más a la iglesia. Señor, dame más, y si me das más yo te daré más. Y el Señor me dijo: no necesitas tener más, necesitas aprender a dar de lo que yo ya he puesto sobre tus manos. Y entonces cuando aprendas a dar de lo que yo ya te di, ahora sí pídeme más, porque si eres fiel en lo poco, yo te pondré a ministrar ¿qué? Lo mucho. Pero todos tenemos un pensamiento de dame más para dar más. ¿Por qué no damos de lo que ya tenemos? Porque es la excusa para no dar y decirle a Dios: no es mi culpa, es la tuya. ¿Está conmigo, iglesia? Nuestra adoración y fidelidad financiera a Dios debe depender no de las cosas materiales. Y déjeme decirle, levante su mano conmigo por un momento y diga conmigo: cuando comience a dar a Dios mis diezmos, las ofrendas, no por ley, sino por principio, veré la gloria de Dios. ¿Alguien quiere ver la gloria de Dios? Empecemos a ofrendar y a diezmar como dice la palabra, no como dice el pastor, no como dicen otras personas, como lo dice ¿qué? La palabra. Y me ufanaba, es decir, me sentía orgulloso cuando un pastor me preguntó: pastor, ¿usted diezma? Adivinen, saqué pecho de palomo, ¿cierto? Claro que yo diezmo. ¿En serio, pastor, usted diezma? Claro, mijo, yo diezmo, siempre fiel. Me dijo: ¿sí sabías que le estás dando lo mínimo a Dios? Porque Dios solo me está pidiendo ¿cuánto? El 10%. Pero yo creo que es lo máximo que estoy dando. ¡Wow! Yo doy el 10%. Estás dando lo mínimo al Señor. ¿Por qué no el 12, el 13, el 15? Y algún día, como aquella María Magdalena, el 100% de su perfume caro. Pero nos sentimos orgullosos. Yo diezmo, yo ofrendo. Estás dando lo mínimo a un Dios que te da todo, que entregó a su Hijo para que tú no te fueras al infierno, sino fueras ¿a dónde? Al cielo, a tener vida eterna. Y es algo que no se compra con el diezmo ni la ofrenda. Ese sacrificio no tiene precio. Para lo demás está ¿qué? Mastercard, ¿cierto? Dice la propaganda. ¿Está conmigo, iglesia? Analízate cómo estás. A mí me sorprende una palabra o un principio que me ha enseñado la pastora Pilar. Nombro ellos porque son mi escuela, son mis pastores y los pastores principales de esta visión. Amén. Amén. Cuando tú no diezmas fielmente y no ofrendas fielmente, el diablo viene a llevarse lo que no quisiste darle a Dios. ¿Aló, iglesia? ¿Está conmigo, iglesia? Cuando tú no diezmas y ofrendas como el Señor lo estableció, no por ley, teólogos, sino por principio de obediencia y de gratitud al Señor,
Cuando tú no lo haces, el diablo viene a robarte lo que tú no le diste a Dios. Pero cuando tú ofrendas y diezmas, el Señor cuidará tus finanzas y las prosperará, porque Él guarda y acampa alrededor de los que le temen. Amén. Si tu situación financiera está en problemas, pregúntate cómo están tus diezmos y tus ofrendas. Suena duro este mensaje, y yo no voy a pedirle su plata hoy, porque la palabra nunca podrá venderse. Amén, iglesia. Oh Dios mío, se acabó el tiempo. Hemos venido orando por una provisión, por 80 millones que necesita la iglesia en estos días para pagar la totalidad de este lugar donde nos encontramos. Y cuando miro a mi pastor, nos miramos y nos reímos y dice: no hay ¿qué? Ni un peso. Pero él, como yo, tenemos la convicción de lo que dice la palabra: con las manos y el trabajo de los pobres, el Señor edificará su casa. Amén. Oramos para que este mensaje haya sido de bendición para ti. Si deseas escuchar más mensajes como este, visita nuestra página soyintegral.org. Iglesia Integral de Restauración. Amamos a las personas, amamos a Dios.